tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios entrega al pueblo de Israel, ahí en el capítulo 20 de Éxodo 20, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo pone como primer mandato el Señor al pueblo de Israel y obviamente también para toda nación y todo pueblo que le reconozca a Él como Dios. No comparte su gloria, su majestad, su magnificencia con nadie, con nada, ni con nadie, ni con ningún supuesto Dios. Por eso Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque Él sabe que Él es el único. Por eso se presenta como el yo soy, el eternamente existente, el eternamente presente. Entonces es una locura tratar de compararlo con algún Dios, porque todos esos dioses, como lo hiciste la palabra del Señor, todos esos dioses son hechos por la mano del hombre. Así que por eso él recalca ahí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces vamos a hablar sobre Dios vivo e ídolos muertos. Salmo 115. 115. Salmo 115, sí. Leamos 115 dice del versículo 2. del 2. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y cualquiera que confía en ellos. Este es uno de los pasajes obviamente más conocidos y recurrentes referente al hecho de levantar ídolos. El Nuevo Testamento dice que no son dioses los que se hacen con las manos, no son dioses los que se hacen con las manos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, cosa de esta tierra, obra de mano de hombres. Tienen bocas, mas no hablan. Bueno, y todos los sentidos, obviamente, les dibujan, les hacen la forma en las imágenes o ídolos que levantan. Boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Así que es comparado, el que lo hace es comparado a su mismo Dios, a su mismo ídolo. Los ídolos de ellos son plata y oro, hechura de esta tierra. Entonces, cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y se compara, o sea, ni siquiera se compara, es una locura comparar a cualquier Dios o ídolo hecho por la mano del hombre con el Dios único y verdadero, con el Dios omnipotente, con el Dios todopoderoso. Por eso comienza el salmista diciendo aquí, ¿por qué han de decir las gentes, ¿a dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, en el sentido de su omnipotencia, de su omnipresencia, y porque los pueblos tienen sus dioses y sus ídolos que son visibles, que son palpables, tangibles, son hechos por la mano del hombre, pero no comparable al Dios invisible. Y pareciera que esto es costumbre de los pueblos antiguos, lo hemos dicho, lo hemos mencionado tantas veces. Parece que fue una costumbre de los pueblos antiguos, pero es algo que está todavía vigente, latente, todavía hay figuras hechas por la mano del hombre, edificadas, formadas, fabricadas, fundidas por la mano del hombre, por la mano de artífices que elaboran distintas figuras para poder adorarle, no solamente en Occidente, no solamente en América o en Europa, sino que en distintos puntos de la tierra donde
todavía tienen figuras de sus dioses con forma de hombre, con forma de pez, con forma de animal, con forma de reptil, con forma de ave, y algunas incluso formas abstractas que no tienen forma, deformes, son sus dioses. Mezcla de hombre con animal y todas esas cosas así. Incluso adoran demonios, con figuras de demonios, con figuras de dioses antiguos, con figuras de dioses de los tiempos pasados, y la misma muerte es adorada y reconocida como alguien a quien se puede invocar. ¿Algo hay que mencionar? No tuve. Dice, aquí hay una idea. ¿Puede decir el mundo que somos locos por servir a un Dios invisible? ¿Puede esto mencionarse como exclamación o como interrogación? ¿Puede el mundo decir que somos locos por servir a un Dios invisible? ¿O podemos exclamarlo y decirlo? Como que si tuviesen razón. El versículo 2 dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Es como que si el mundo dijera que es una locura servir a un Dios invisible, porque ellos tienen sus propios dioses hechos por las manos y edificados y levantados. Pero la diferencia obviamente es que nuestro Dios está vivo. Es invisible, pero es real. El hecho de ser invisible no quiere decir que no exista, es real. Como el aire, como el oxígeno, que es útil, que es conocido, que es identificado y que no se puede ver, pero existe y es útil. Tiene, ¿cómo es? Un símbolo químico. El símbolo químico se dice, el oxígeno, por ejemplo. El aire también es conocido, se siente, es real, es útil, pero no lo podemos ver. La electricidad. Vemos el efecto en una luz encendida, en un artefacto que funciona, pero la electricidad misma no se puede ver. Puede ser conducida, puede ser usada, pero no se puede ver. Es invisible, pero es real. Vaya usted a tocar un cable que esté al aire, digamos, fuera de la cubierta que le protege. Ahí se va a dar cuenta que es real la electricidad. No es que estemos comparando a Dios con estos elementos, pero sí, obviamente que Él es real y verdadero. Y todo el efecto que ha causado en las naciones. ¿Sí? Me lleva a pensar mucho con respecto a unos puntos que usted dio ahí, dando énfasis a este tema de los ídolos. Principalmente se usa la imaginación para poder darle una personalidad a sea mono de yeso u otra cosa. Se usa la imaginación para darle una personalidad a un yeso. Como de la misma manera un niño pequeño hace un amigo invisible. Pero también se han visto temas y observaciones de predicadores durante el tiempo de que todo esa imaginación o los niños con su amigo imaginario, todo al fin y al cabo lo lleva a un punto espiritista, viendo espíritus inmundos, etc. Hay, por ejemplo, un caso de un niño que decía tengo una amiga imaginaria y cuando la dibujó se dieron cuenta que era una niña con cabeza cortada o algo así, que si no mal recuerdo. Así que pongamos en este caso que una persona con un ídolo es prácticamente una persona o un niño con un amigo imaginario. Y eso es lo que los ateos siempre dicen, el pensamiento que siempre ponen sobre la mesa cuando hablan con un cristiano. Tú tienes un amigo imaginario, etc. Pero podemos ver a través de la escritura que Dios se ha manifestado de muchas veces. Hebreos 1:3 menciona de que habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Nosotros obviamente no tenemos un Dios aparte, no es el Dios de la iglesia. Principalmente, o primeramente mejor dicho, era el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel se manifestó en el monte con Moisés,
hubieron millones y millones, como Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel, ahora entre ustedes ya son como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de la playa, no me acuerdo bien la frase, pero se entiende. Claro. Así que ya era una multitud que confirmaba y que daba por hecho de que lo que estaba en el monte era el mismo Dios, porque ahí decían que se escuchaban trompetas, que salía una nube, que si no me recuerdo le dicen Chequiná, y fuego estaba en el monte. También una columna de fuego los guiaba de noche y una nube los guiaba de día. Así que esa presencia del Dios Todopoderoso se da a manifestar desde tiempo antiguo con el pueblo de Israel, o sea, en el primer pacto. Y aquí en el segundo pacto ya se da a conocer en el interior de la persona. Cuando una persona ya tiene su sanidad o tiene esa solucionada su soledad, porque siempre esos cambios, sean físicos, psicológicos, siempre al fin y al cabo se da en un puro tema, que no lo dan los doctores, no lo dan los psicólogos, sino solamente la ayuda de aquel que estuvo con el pueblo de Israel de la misma manera. Amén. Que guió a su pueblo por el desierto y, como tú mencionabas, tuvo una multitud de testigos. Claro. En promedio de 2 millones, algunos dicen que más. Testigos visuales. Testigos visuales, vieron, oyeron, palparon, sintieron. Claro. Y Moisés recalcó, fíjense o recuerden lo que vieron en el monte, que no vieron ni una figura. Dios siempre recalca eso, y los enviados de Dios en la Escritura siempre recalcan eso. No le interesaba, no le importaba a Dios, por así decirlo, y también era su plan, su propósito, su grandeza, no mostrarse, no darse a conocer. Recuerden que no vieron ni una figura, así que no hagan ninguna figura, porque no vieron ninguna figura en el monte. Solamente vieron el fuego, los relámpagos, el humo, la bocina que tronaba, que sonaba, la nube de gloria, la columna de fuego, pero no vieron ninguna figura. Así que no se hagan ninguna figura, porque Dios es espíritu, dice la Escritura. Dios invisible, Dios es espíritu. Entonces así debía ser adorado. Y además que, como hemos dicho tantas veces, lo que dice la Escritura, que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él se dio a conocer a Israel después, el yo soy del Nuevo Testamento, confirmando el yo soy del Antiguo Testamento, la imagen del Dios invisible. ¿Cierto? Alguien puede preguntar, ¿y cómo sabes que tu Dios ve y oye? ¿Cómo sabes que tu Dios ve y oye si clamas a Él, si Él está vivo? Veamos lo que dice la Escritura. Vamos a Números 6. Vamos igual a retomar un poquito después Salmo 115. Números 6, 25 y 26, ¿qué dice? 25 y 26 dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa es la bendición arónica, la bendición sacerdotal para el pueblo de Israel, la cual muchos mencionan hoy y recurren también en estos tiempos. Dice el versículo 22, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón, el primer sumo sacerdote. De esa línea, de ese linaje salieron los sumos sacerdotes después. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cierto? Pero aquí recalca el rostro de Dios. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Si Él es invisible. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Un Dios invisible que hace resplandecer su rostro. Y es una bendición, la bendición arónica, la bendición sacerdotal del sumo sacerdote.
esa bendición, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, todo lo que las naciones, los hombres, los pueblos, los sacerdotes van a presentar delante de sus ídolos, de las figuras que han creado, insisto, no solamente en Occidente, también en Oriente, en todos los rincones del mundo donde se levantaron dioses pasados y presentes, dioses antiguos, como hemos dicho, como se enseña tanto también, dioses antiguos que todavía se adoran hoy con el mismo nombre o con otro nombre, la misma figura que tuvieron hace siglos, la misma figura demoníaca o deforme, o mitad hombre y mitad animal, las mismas figuras, los mismos, el ejército del cielo, como dice la Escritura también, los astros adorados de la misma manera. Los hombres van y depositan sus plegarias, sus exaltación, su reconocimiento a esos ídolos que ellos edifican, que ellos construyen, que ellos han fundido cuando es metal o formado de la figura que sea, del material que sea. Pero obviamente, habiendo ellos levantado esas figuras, esos ídolos, nunca recibirán de ellos nada. Es imposible, porque ellos mismos lo hicieron. El profeta que dice que el hombre que tiene frío lo recordábamos estos días, el hombre que tiene frío va al bosque y corta un árbol y trae o encuentra un árbol ya seco, un tronco seco, y lo corta, lo hace leña, lo lleva a su casa y con él se calienta. Pero resulta que ve de repente una figura o se le viene a la cabeza o la imaginación y uno de esos troncos le sirve, lo edifica, comienza a moldearlo, a talarlo, a tallarlo y de él hace un dios y lo adora. Pero es de la misma leña que recogió o del material que usa. Tú mencionabas el yeso, el metal, la piedra, cantidades de forma y de materiales con los cuales se edifican dioses modernos o dioses antiguos o dioses que a veces no tienen una forma hecha por la mano, pero están en la mente, como tú mencionabas también, están en la imaginación, están en el papel, están en los muros y están en las palabras, en las expresiones que usan algunos pueblos. Entonces, pero el Dios de la Biblia, el Dios llamado el Yo Soy, el gran y único Dios, Él hace resplandecer su rostro sobre aquellos que le buscan, sobre aquellos que claman a Él. Hace resplandecer su rostro sobre ellos y tiene de ellos misericordia. Alza sobre ellos su rostro y pone en ellos paz. Así que por lo tanto, si Dios tiene un rostro, es obviamente con aquellas características cercanas a nosotros, con aquella manifestación. La Biblia dice que Dios es espíritu, pero de acuerdo a la Escritura, Él se presenta como alguien que puede ser entendido obviamente humanamente, con la forma humanamente. Sus ojos, sus oídos, sus ojos viendo a los hombres, viendo al ser humano, sus oídos atentos al clamor, a la necesidad, a la petición, sus manos extendidas en favor de los hombres, toda su bondad a nuestro favor. Compartíamos tiempo atrás también a través de estos micrófonos sobre los sentidos de Dios, los ojos, su boca hablando, sus oídos, sus manos, sus pies, su corazón, su mente manifestada a nosotros. El Dios invisible, pero manifestándose a nuestras vidas. Mencionó algo usted que me llamó la atención, que habló con respecto a la creación. ¿Sí? A la creación, por ejemplo, como usted mencionaba, un hombre en una leña, en un fogata, ve una figura y dice, esto me puede servir para tanto. ¿Sí? Podemos ver ese mismo tema, que el que crea un mono de yeso, el que crea un dios, un ídolo, mejor dicho, él le da movilidad al ídolo. No, el ídolo le puede dar fuerza, poder,
o astucia, sabiduría, entendimiento de la vida cotidiana, etc. Ese mono no le puede dar nada a esa él. figura, suena mejor porque mono me recuerda a los que andan en los árboles. Esa figura no le puede dar nada a él. Pero él sí podría darle movimiento a esa Figura. a ese Sí. mono. Y Movimiento. movimiento, poder. El ya. poder hacer, por ejemplo. El poder hacer. Y esto puede funcionar como un mensaje para los que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales. Es el creador el que le da poder hacer a la criatura, no es por el contrario. Así que el que hace un ídolo nunca puede o debe esperar a que ese ídolo le responda, dé, claro, o que la criatura le dé poder hacer a él. ¿Me entiende usted? Exactamente. Es un punto que quería dar. Y también hay un versículo que dice el salmista que dice, para contemplar la hermosura de Jehová. Muchas veces en la iglesia hemos mencionado ese versículo, usted lo menciona recurrentemente. Y yo de observación, ¿cómo se puede ver la hermosura de un Dios invisible? ¿Cómo se puede contemplar la hermosura de Jehová, siendo Él invisible, como dice el profeta Moisés, que nadie lo vio cara a cara? Por tanto, ¿cómo se puede ver la hermosura? Y siempre meditamos con respecto a eso y uniéndolo con el punto anterior que había dado, de que es por la presencia. La diferencia que hay en un momento muy específico de el tiempo, sí, que hace un tiempo muy marcado. No sé si me doy a explicar. A ver, ¿cómo eso? Imagine, una regla. Ya. Y esta regla es el tiempo humano. Tiempo Cairo, si no me recuerdo. Tiempo Cronos. Cronos. Sí. Cronos. Por tanto, este tiempo tiene rayones, esta regla tiene rayones en momentos muy específicos. Y en esos rayones muy específicos, en esa regla del tiempo, podemos darnos cuenta que son manifestaciones de Dios que se hacen en la vida de cada una de las personas. ¿Me entiendes? Sí. Porque en toda esta regla del tiempo humano no pasa recurrentemente lo que pasa cuando está la presencia de Dios ahí. ¿Me doy a entender? ¿O es muy complicada la idea? Lo estoy diciendo de una manera muy difícil. Algo más simple. Dios en la vida de las personas se manifiesta de una manera incomprensible, inexplicable, Sí. inentendible. Es que él es así. Claro. Pero esa forma de actuar de Dios hace que sea algo novedoso para la vida de una persona, lo cual hace manifiesta la presencia de Dios y hace a un Dios vivo en el tiempo humano. Eso es lo que quería dar a entender. Sí. Referente a eso mismo, por ejemplo, cuando decimos para contemplar la hermosura de Jehová, mencionabas cómo se ve la hermosura de Dios, cómo se puede contemplar la hermosura de un Dios invisible. Lo decía en los momentos, en las vivencias que la persona tiene con Él. Claro. Y en la vida misma del hombre o de la mujer, de la nueva criatura, de la vida transformada. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por ejemplo, dice el apóstol, manifiesta que es la vida de ese Dios invisible manifestada en Él. Entonces, las vidas también eso, como lo has mencionado, las vidas transformadas, las vidas cambiadas, la nueva criatura, aquel que vimos antes de una vida terrible, que podemos usar una cantidad de adjetivos, que no es el momento, no es el punto, una cantidad de adjetivos para decir cómo era antes, pero vemos esa vida transformada, y no es un superhéroe ni un semidios, es una persona común y corriente, pero su vida ha sido transformada. ¿No es acaso la obra de un Dios invisible? Aquel que bebía y no podía dejar de beber, y cantidad de vicios o de malas costumbres o de cosas que tenía, y ha dejado de hacerlo, y vemos su vida transformada, su rostro resplandeciente, su rostro distinto, su forma de hablar, formar una familia, amar a una mujer, a un esposo o a una esposa, engendrar hijos y amar a sus hijos y criarlos
distinto a como él vivió o como ella vivió antes. Son vidas transformadas. Vengo a la casa del Señor, dice el salmista, a contemplar la hermosura del Dios invisible. En la gente que está ahí, en la gente que junto conmigo busca al Señor, ahí veo esa belleza de un Dios invisible. Ese mismo punto de la conversión del apóstol Pablo es lo que me refería yo. Es un buen ejemplo con respecto a lo que yo mencionaba. Es un rayón en el tiempo de la vida del apóstol Pablo que lo marcó. Y lo marcó tanto que después terminó predicando la palabra de aquel que lo marcó. ¿Me entiende? Eso mismo, como usted lo mencionaba, como una nueva creación en la persona. Ese misma es la marca en el tiempo de una persona. Exacto. Y también quiero mencionar algo que es con respecto al testimonio de Héctor Delgado, como el Father. Es un cantante reggaetonero que se convirtió. Él mismo mencionaba que él decía: yo no entiendo la vida de un ateo, pero yo sí puedo decir y dar testimonio de que ese Dios invisible que tú me dices, decía él, restauró mi matrimonio, ya no consumo droga, drogadicción decía una persona, ya no consumo droga, estoy libre, dejé la depresión, etcétera, etcétera, dejé pastillas, mencionaba, aparece en las redes sociales. Y al final da a comprender eso. Si ese Dios imaginario fuese imaginario, yo no tendría esto que me ha hecho bien, decía él. Así que más adelante decía que Apocalipsis, que no se encuentra escrito en el libro de la vida, irá al lago de fuego. Por tanto, más adelante se conocerá la verdad. ¿Cuál es la verdad? Exacto. ¿La de él o la mía? Pero yo aproveché mi tiempo. Exactamente. Viene mi memoria a pesar de los artistas. En muchos programas hemos comentado lo más terrible, las vidas cambiadas más terribles que se puede ver en lo que tiene que ver con la ciencia oculta, puede decir algunos. Claro. Hemos mencionado algunos que son conocidos, algunos que fueron practicaban la ciencia oculta y fueron rescatados. Pero también no hay que pasar por alto tantos otros testimonios y vidas transformadas. Nos acordamos, por ejemplo, del testimonio que cuenta Stanislao Marino, ¿ya? De sus raíces eran italianas, dice él, pero se crió desde pequeño en Venezuela y creció como un cantante del mundo, participaba en 2 grupos, pero su vida iba de mal en peor. Su vida iba de picada hacia el infierno. Su matrimonio era un verdadero infierno. Estaba a punto de separarse y que todo fuera un daño hasta que Cristo aparece en su vida. Y la restauró su vida, le dio un ministerio, restauró su matrimonio, restauró su familia y Dios se glorificó en él. Entonces, y él tiene una forma muy caribeña de hablar, con mucha chispa así. Y él cuenta todo lo que el Señor transformó su vida. Entonces, es un Dios invisible que hace esas maravillas. Amén. Vamos al Salmo 34:15. Se nos han ido los minutos volando y todavía no llegamos a la mitad de lo que queríamos compartir. 34:15. ¿Sí? Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hablábamos del rostro de Dios, de las características de Dios en los sentidos relativos al ser humano. Y aquí este salmo recalca nuevamente el Dios invisible que aparece en la Escritura, pero dice que, a ver de nuevo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tanto sus ojos como sus oídos, como hemos dicho en otras ocasiones, un pasaje maravilloso sobre un Dios invisible, pero real, verdadero, que oye, que ve, que está atento a lo que sucede, como compartíamos días atrás también en una ocasión respecto al control. Hay quienes dicen que Dios nunca tuvo el control, o que Dios ha perdido el control, o que esto se le ha ido de las manos a Dios, todo lo que está sucediendo en el mundo. Pero eso es una locura, es como decir que hoy ha hecho tanto calor que nunca más vamos a ver la lluvia cayendo sobre la tierra. Eso es imposible. Dios tiene, como cantan algunos cantantes cristianos, Dios tiene el control, tiene todo el control, porque es un Dios verdadero, real, está en su mano. Sus ojos aún miran la tierra y están atentos sus ojos, abiertos sus ojos
sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios ve y contempla y está en su conocimiento todo. No lo dice la Biblia, por ejemplo, que aun si un pajarillo cae de su nido, Dios lo conoce. Si un pez salta del agua, Dios lo conoce. Los peces que van, que se mueven por los ríos, que se mueven por los canales, por el agua, que se mueven en el mar, y incluso los peces que van en contra de la corriente, que van del mar y suben por las corrientes, en contra de la corriente hasta donde nacieron, en el caso de los salmones. Todo Dios tiene el control de todas las cosas, porque todo lo que Él hizo no lo tiró al azar a lo que se diera, sino que Dios es el protector, el guardador, el guardián, el vigilante. Él está preocupado y tiene el control de toda la obra que Él ha hecho, de toda la obra que tiene en sus manos. Entonces, ¿cuánto más? La Biblia dice, si lo hemos mencionado, se ha hablado, si Dios se preocupa de la belleza de los lirios o de alimentar a las aves, ¿cuánto más ese Dios invisible se va a preocupar de aquello que Él ha hecho con sus propias manos? ¿Cierto? ¿Qué más? Hay un punto. Siempre las personas tienden a pedir al Señor, ¿Sí? hablan, oran, hacen oraciones a Dios y siempre critican esos tiempos que tanto necesitaron de Dios y Dios nunca les respondió. Esas oraciones que hace gente que prácticamente Sí, no busca, sí. ¿me entiendes? Pero bien conocemos a través de la Escritura que Dios no oye a los pecadores, que Dios aborrece al pecado y a los pecadores. Por eso es la solución de un Dios santo y perfecto que no puede pasar a llevar su justicia. Es por eso que permitió de que su Hijo viniera a la tierra para perdonar los pecados, lavarlos, santificar a todo el que pueda ser santo. Que debe ser santo. A ver, detente un poquito, se puede prestar para confusión. ¿Cómo dijiste de los pecadores? Para que aclaremos, a ver. De los pecadores del pecado. Dios, en su santidad y justicia, aborrece al pecador, porque el pecador iba en contra de su palabra. Ya. ¿Ya? Y por eso Dios, en su misericordia también, mandó a su Hijo para poder santificar y perdonar los pecados de los pecadores. A ver, y así, esa expresión que dice Dios ama al pecador pero aborrece el pecado, ¿de dónde viene eso entonces? no sé, de la Biblia mormona, Ya escuchamos por ahí que obviamente esa expresión no es usada constantemente, pero ni siquiera es bíblica, obviamente. Se dice, escuché yo, si alguien lo sabe, lo ha oído, lo ha leído, dicen que Gandhi dijo eso. Mahatma Gandhi, el filósofo, este que luchó por la libertad de India. Gandhi. Él había dicho, o él usaba esa expresión, Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Pero la Biblia no dice eso. ¿Ya? Es cierto que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es cierto que Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cierto? Como dice el corazón de la Biblia. Pero también la Biblia dice, Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que pone condición. Porque Él tiene soberanía, Él es Señor. Él tiene majestad, grandeza. Él es Dios, Señor, Rey. Entonces, Él, en los pactos antiguos, el amo, el Señor es el que ponía las condiciones. No era el vasallo, sino que el Señor ponía las condiciones en un trato, en un pacto. Eso quería mencionar, quería subrayar eso, de que es un pacto, no es un favor, Claro. una conversación entre amigos, es un pacto del Creador con la creación. Claro. Por la misericordia del Creador, quiere que la creación no se pierda. Exactamente. Nos quedan 3 minutos, se nos fue volando el programa. Quiero retomar el versículo, vamos a tener que hacer también en el siguiente programa, el capítulo 115 de los Salmos, muy recurrente, referente a los ídolos, todo tipo de ídolos y de figuras que hayan levantado las naciones y los hombres. Pero recordemos que también hay cosas, siempre recalcan eso los predicadores, que hay cosas
tangibles o intangibles que el hombre levanta, el ser humano me refiero, hombre, mujer de distinta edad, levanta como dioses. Los ha constituido en dioses, en ídolos y en cualquier otra forma, íconos, ídolos, dioses, cantidad de figuras a las cuales le rinde lo que sea. Como mencionan algunos por ahí, latría, dulía o hiperdulía, veneración, adoración y toda asociación. A veces hay cosas en nuestra vida, en nuestra casa, que usamos, que portamos, que llevamos como seres humanos, que peligrosamente podemos transformarlas en ídolos, en dioses. Cuidado. Y en los tiempos antiguos dice que eran todas estas cosas, los ídolos de ellos son plata y oro, o sea, figura hecha del material de esta tierra, obra de mano de hombres. Los hombres siempre hicieron estos dioses, estas figuras que están en distintas partes del mundo, algunas destruidas, otras permanecen por siglos. Y a ellos le hicieron boca, pero nunca se les escuchó hablar. Ojos, pero nunca miraron y vieron su situación. Manos ni siquiera para afirmarse. Hay hasta videos actuales donde llevan a ciertas figuras en andas sobre los hombros y se caen y se rompen. Como hay una expresión antigua por ahí, ¿cómo puede un Dios que se rompe, un ídolo que se rompe cuando se cae, restaurar las cabezas rotas, los brazos rotos, los corazones rotos de aquellos que le invocan? Si estas figuras se caen y se rompen, ¿cómo pueden restaurar a hombres y a corazones rotos, seres humanos rotos? Ese pensamiento que está de que la persona, o sea, el ídolo, el ídolo, por el ídolo no significa una idolatría. El pensamiento que hay, esa imagen no es idolatría, sino que sobre la imagen posa la presencia de Dios. Ah, sí, algunos presentaban esa idea. Ya estamos terminando. Cuando se hizo el becerro de oro, supuestamente algunos dicen que no era el deseo de los israelitas adorar al becerro, sino que era como la plataforma sobre la cual se iba a descender la nube de gloria, la presencia de Dios. Algunos creen eso. Pero al último, el ser humano tiende a adorar lo que ve. Entonces, terminaron adorando el becerro de oro. Así como adoraron a la serpiente de bronce que levantó Moisés, que había sido hecha para el beneficio, terminaron adorándola. Claro. Vino un rey fiel más adelante y tuvo que destruirla porque la estaban adorando. Pero usted y yo, mi amigo, mi hermano, debemos servir y seguir adorando al Dios vivo y no levantar ídolos en nuestra vida. Vamos a tener que en el siguiente programa, por esta misma señal y en este mismo horario, el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, seguiremos compartiendo de esta palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y glorificado también, Padre amado, pues tú te mereces toda la gloria y toda la honra, Padre, pues eres el único Dios vivo. Y te agradecemos, Padre, por permitirnos compartir este estudio tan hermoso, Señor amado, que es para darte solamente la gloria y el reconocimiento y el crédito, Padre amado, solamente a ti. Gracias, Padre, por toda esta instancia, por todo lo que pudimos conversar, y te pido solamente por aquellos, Señor amado, que están oyendo y viendo, Padre amado, a través de las redes sociales y escuchando a través de la radio, que tú los bendigas y que sea guardada esta palabra en los corazones de cada uno, Padre amado, para que no solamente la retengan, sino que la pongan por obra. Glorifícate en los corazones, Padre amado, de cada uno, mi Dios, que no pongan ídolos, Señor amado, y no solamente me refiero a de yeso, Padre amado. Usted conoce, Padre, que no pongan ídolos sobre ellos, Padre amado, sino solamente te pongan a ti, el único Dios vivo y aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo, Padre amado, tu Hijo. Glorifícate en sus vidas y en nuestras vidas, por misericordia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nos despedimos de todos los amigos y hermanos que nos escuchan, que nos ven, y deseamos bendiciones para su vida, para que sigan adorando y exaltando al Dios vivo, único y verdadero. Que Dios les bendiga.